Las preguntas en Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos este día fresco, agradable. Otro programa más de Mesa Revuelta que les recuerdo que se repite a las 5 de la tarde por esta misma estación, el 97.3 de su radio, Radio Fórmula Campeche, y nos puede ver en vivo y como decían antes y a todo color en Facebook Live a través de NCS Campeche. Voy a presentar a quienes ya se encuentran en la mesa con nosotros. Ricardo Medina, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Fritos, pero ricos días. Ricos días. Gracias. No, y ayer riquísimo con los tamales, ¿no? Sí, claro. Riquísimo con los tamales. Andamos entamalados. Yolanda Valladares, buenos días, bienvenida. Un gusto estar aquí con todos. El panel de Mesa Revuelta, buenos días a todos. Alberto Kutz, buenos días. Buenos días al auditorio de Mesa Revuelta. César González. Hola Homero, muy buenos días a todas y a todos. Abríguense que hace frío. José Segovia. Buenos días a todos. Bueno, pues vamos a empezar con los temas. ¿Cómo podemos llamarle? Hay un nuevo thriller morenista, ¿no? Porque bueno, recién, pues, todavía está vigente lo que está pasando con el exrector de la máxima casa de estudios y ahora nos topamos con esto, con una rebelión que hay al interior del partido Morena, con los, como le dijo el dirigente estatal, los Che Guevara campechanos, que ayer pues trascendió en una sesión reservada que se volvieron a vestir con el fuero, pues nada más que para que eso ocurra tuvieron que aprobar la mayoría calificada, o sea, la mayoría de diputados tuvo que aprobar una reforma a la Constitución. Platicaba hace un rato con Ricardo Medina. Bueno, pues tiene que pasar por la oficina de la gobernadora para que apruebe que se publique en el periódico oficial y también le tienen que dar el visto bueno de los alcaldes, ¿no? Pues hay 7 alcaldes de Morena, hay 5 de Movimiento Ciudadano, 1 del PT y otro del PRI. También ellos tienen que dar su visto bueno. Y recordemos que fue en el PRI, cuando era gobernador Alito, cuando se dio marcha atrás en el fuero, se borró de la... Y bueno, mientras aquí estamos en estos distractores, pues lamentablemente son pleitos, conflictos, enfrentamientos, confrontaciones que hay en el partido y en el gobierno, pues el comercio y la industria se sigue cayendo, ¿no? Siguen cerrando negocios, siguen cerrándose fuentes de empleo, no vemos muchas cosas positivas, pero bueno, como siempre digo, la mejor opinión la tienen los panelistas de esta mesa. Comenzamos con las mujeres. Yolanda Valladares. ¿Por dónde quieres que empiece? Mira, yo primero lo que te diría es que desde que empezó este sexenio, Campeche ha sido un foco de atención nacional por los escándalos políticos. No sé cuántos años tardó la gobernadora luchando por llegar al poder, 18, 24 años. 37 para acá, ¿no? Entonces, creo que tantos años para llegar y que el único sello distintivo de la casa sea el escándalo, creo que es algo que debe de ser bastante frustrante. Y sí me parece que lo que estamos viviendo tiene un origen muy básico. Hay gente que se le olvida, a pesar de que te deba la diputación, la alcaldía, la Diputación Federal, el Senado, una vez que tú le das poder, no puedes ningunear ni sobajar a una persona que ya empoderaste, porque no te lo va a perdonar. Y eso suele suceder mucho en la política, que ayudas a alguien a llegar, se empodera y lo quieres seguir tratando como tu gato y tu chalán. Y creo que esto fue lo que le pasó al diputado Jimenitos, porque
no, desde su punto de vista no respetan su investidura, su autoridad y lo quieren tratar como oficialidad de partes. Y eso lo permiten cuando hay de por medio algunos privilegios extraordinarios. Pero cuando no los hay, pues es cuando cuando vienen las rupturas. Y creo que lo que estamos viendo en el Congreso es una ruptura del gobierno con su pastor del rebaño. Ahora, lo que nos quedó claro ayer con la elección de la directiva de Movimiento Ciudadano, que tengo entendido que esta ruptura se da porque se platicó con este diputado, los emisarios del gobierno, en este caso, pues la operadora de la gobernadora, pues es la secretaria de gobierno, su candidata a gobernadora, su Delfina, es la que dicen que es la favorita para suceder a Laida Sansores, pero a veces yo me pregunto si realmente será su favorita porque la mandan a hacer todo el trabajo sucio. Y el desgaste que está teniendo Liz está fuera de su competencia como secretaria de gobierno, o sea, por acciones que tiene que hacer, fuera de su competencia exclusiva como secretaria de gobierno, de funciones. Entonces, me parece que lo mandan porque te digo que aquí en Campeche, pues, lo único que los campechanos somos muy chismosos y lo único que no nos guardamos es el chisme. Y dijiste que era la industria más próspera. Exitosa, más próspera de Campeche, la industria más ese del chisme. Entonces aquí el chisme dice que le fueron a pedir al diputado Jimenitos que pusiera a otro presidente de la Junta de Gobierno y no quiso, puso a un incondicional de él. Entonces, aquí lo relevante es que la gobernadora... ¿Quién es el incondicional de él? Pues era creo que una mujer que quería poner, no me acuerdo de los nombres, ¿no? Pero quería poner a alguien, o sea, y en esta sesión de ayer solo hubo 2 planillas, la de Movimiento Ciudadano y la que propuso el diputado Jimenitos. La cuestión es que cuando no quiere, pues prefieren los diputados afines a Laida con instrucción, que son 10, son creo que 24, ¿cuántos tiene el Movimiento Ciudadano? Morena, ¿cuántos? 16, 10 Movimiento Ciudadano, 2 Verde, 2 PT. Sí, pero tiene 16 Morena. Sí. Los del Verde cuentan son 18. Y 2 del PT, 20. Y los 2 del PAN, 22, ¿no? Son los diputados de Laida. Bueno, los del PAN también están con... Sí, también votaron. Bueno. También votaron por la planilla de Movimiento Ciudadano, pero ellos obedecen a Laida. Y a Liz todo el mundo lo sabe aquí en Campeche, ¿no? Entonces, a ver, estos diputados, 10 votaron por la planilla de Movimiento Ciudadano, 10 diputados identificados con Laida, lo cual a mí me da una conclusión. La primera conclusión que me da el sentido de la votación es que la señora gobernadora solamente tiene 10 diputados en el Congreso, que fueron los que la obedecieron incondicionalmente para apoyar a Paul. Entonces, ¿cuál fue la decisión del gobierno? Decir, bueno, pues de que quede la planilla de Jimenitos que no me obedece, bueno, pues a lo mejor y tengo el beneficio de la duda con Movimiento Ciudadano, y entonces por descarte apoyan a Movimiento Ciudadano. Eso fue lo que realmente pasó, y todos los diputados lo saben porque aquí somos rechismosos, ¿no? Una cosa es lo que se diga, como Adán Augusto, que dice que él decidió separarse del Senado por su voluntad propia, porque quiere ir a hacer trabajo de tierra. Una decisión personal. Por su decisión personal, y otra cosa, pues es lo que sabemos lo que sucedió, ¿no? Entonces, lo que sucedió, a decir por los diputados, esta ruptura que se dio, que ya se volvió nota nacional nuevamente. Entonces, ante la opinión pública, ante los ojos de la Presidenta de la República y de toda la clase política de Morena y del país, pues es que este Estado está absolutamente convulsionado por una torpeza política histórica.
Y parece que ya la presidenta se hartó de estar enmendando planas y de estar corrigiendo y de estar enfrentando problemas que no son de ella, ¿no? Finalmente, y lo vimos el domingo, cuando les dijo a los diputados y el senador le dijo, en lugar de que estén pidiendo fotos, váyanse a trabajar, ¿ves? ¿No? Entonces, es un poco lo que está apechugando. Pues es la herencia maldita que le tocó. Bueno, Ricardo Medina. Pues ciertamente lo que estamos viviendo en Campeche es un total desgobierno. O sea, aquí la pregunta es quién está gobernando, quién está tomando decisiones, quién está dándole conducción a Campeche, al estado de Campeche. Y pareciera que no es nadie, que es una lucha de poder. Un gobierno conceso, acuérdate. Pues ni siquiera, porque no se ve por ningún Pero está lado. loco. No se ve. Entonces, finalmente esto lo que habla es una anarquía, una falta de conducción, una falta de liderazgo, absolutamente. Hay que recordar cómo se van dando las cosas. Primero que nada, todo esto surge a partir del famoso préstamo de 1,000 millones de pesos que el gobierno quería que se aprobara. Ahí surge Jiménez con su posición en contraria, ¿no? Lo cual generó mucho ruido, porque finalmente pues era dentro del propio Morena. Ese es el punto de arranque. Las razones que haya detenido para hacerlo, él las sabrá, si es por convicción personal, si es por obedecer una estrategia política, por apoyar a otro grupo político, él lo sabrá perfectamente. Pero el punto que dio inicio a todo este desastre, ¿no?, que hemos estado viviendo en los últimos 3 meses es precisamente el tema de ese préstamo, que finalmente acabaron aprobándolo y todo lo que tú quieras. Pero pensamos que había reconciliación. Pero aquí finalmente las faltas de respeto no se perdonan nunca, ¿sí? Aquí estamos ante gobiernos que se guardan las cosas y que actúan con mucha víscera, ¿no?, con mucho rencor, con mucha venganza. Y entonces, pues esto evidentemente, como decía aquí Yolanda, pues esto se estaba guardando y que luego se lo quisieron cobrar seguramente, ¿no? Y entonces vemos estos últimos sucesos. A mí me llamó muchísimo la atención cómo a través de las redes sociales ciertas páginas muy apegadas al gobierno del estado buscaban tirarle la culpa a Antonio Jiménez de haber perdido, así entre comillas, de haber perdido la mesa directiva. Por principio de cuentas, la mesa directiva tradicionalmente se rotaba entre los distintos partidos. Así fue siempre con el Congreso, hasta que llegó Morena. Y a nosotros nos tocó vivir eso en el Congreso, que se aferraron a la mesa directiva y no la querían soltar y no se la querían soltar, y una verdadera actitud totalmente contraria a reconocer la participación política de todos. Y así se la llevaron 4 años hasta este momento. Si checas quiénes son los que votan para que la mesa directiva quede en manos de Morena, perdón, de MC, de Movimiento Ciudadano, no son más que los diputados de Morena que están afiliados con la gobernadora. Está UCAM. O sea, nada más tiene 10. No, tiene menos. 5, ¿no? Pues 10, no, incluyendo ¿Quiénes votaron a favor de darle la mesa directiva al Movimiento Ciudadano? Carlos Enrique UCAM Yam, de Morena. Gladys Sofía Rivera López, de Morena. Jorge Pérez Falconi, de Morena. Marisela Flores Mo, de Morena. Verónica Margarita Roca Méndez, de Morena. Hablando de los de Morena. Estos 5 diputados de Morena son gente cercana a la gobernadora. Entonces era el grupo de Jiménez. Entonces, ¿quién entregó la mesa directiva a Movimiento Ciudadano? La gobernadora. Y eso no hay que tener, mucha idea. Esto es parte de los acuerdos que se tomaron para la aprobación. Parte de los acuerdos que se tomaron para la aprobación del préstamo. Ahora, todo esto que viene después de mandar a la policía, querer detener a unos, verdaderamente esto habla de un total enredo que se está generando en nuestro estado. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿quién está gobernando? Y alguien que tiene un rol fundamental en todo esto, que su responsabilidad es cuidar la relación política del Ejecutivo con los demás poderes, de velar por la estabilidad y el orden y la tranquilidad en el Estado, es la Secretaría de Gobierno. Pero no podemos esperar que la Secretaría de Gobierno dé resultados cuando está buscando fotos, haciendo campaña, preocupada por salir bien finalmente mediáticamente, poniéndose una playera diciendo hay que defender a México, cuando no es ni siquiera capaz de defender al propio estado de Campeche, y menos de mantener una relación armónica entre ellos mismos. Entonces la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, está fallándole a la gobernadora. Está siendo hoy una carga y un peso que nos está costando a todos los campechanos, porque todo este desastre que está ocurriendo entre los poderes,
y políticamente en nuestro Estado, es parte de una irresponsabilidad por estar con la cabeza pensando en otra cosa y no en su responsabilidad. Bueno, y pues es inédito lo que está ocurriendo en el Congreso, ¿no? Porque habíamos visto patadas voladoras, ¿se acuerdan? Cuando un diputado de Sabancuy y un diputado de Campeche se agarraron a trancazos allá en la tribuna. Habían tomado el Congreso cuando Rosa María Martínez de Neri, que en paz descanse, tenía el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Cuando el dirigente nacional del PRI actualmente fue a tirar huevos al Congreso. También. Bueno, y es inédito lo que está ocurriendo. ¿Por qué digo que es inédito? Porque no habíamos tenido en la 64 legislatura, los diputados toman las oficinas, los diputados del propio Morena, ¿no? Toman las oficinas del Congreso, y tiene que entrar intervenir hasta la policía para sacar a las diputadas. Antonio dice en ese entonces que estaba en riesgo su vida, y ahorita nuevamente nos enfrentamos a otro escándalo en el Congreso del Estado, y casualmente, pues protagonizado por los mismos actores, ¿no? Acuérdate que lo mismo sucedió con el difunto Casarín, Sí. por otros motivos, o sea, torpeza en la operación. Hay que recordar también, ayer me pasaban ese dato, hay que recordar que el que inicia la reyerta contra el rector de la Universidad Autónoma de Campeche también es Antonio Jiménez. Entonces, ahí está los antecedentes. Vamos a un corte y seguimos con este tema. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, ya estamos de regreso. Yadira Ramírez Chuc nos dice, buen día, todo el circo que está pasando con Jiménez y la gobernadora es puro circo. Los dos son iguales. Bueno, ahí está. Nos quedamos con los comentarios de Alberto Kutz. Sí está. Está el asunto. No es tan complejo como parece, porque lo que estamos viendo es el interés personal de 10 diputados que están acompañando a Antonio Jiménez. Y ya aquí relataron que desde cuándo viene este asunto. Y diputados que vienen de grupos diferentes, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Pero además... de los 10 que votaron en contra. Sí, estos diputados que están arropando a Toño Jiménez son tan culpables como Toño Jiménez porque están provocando una inestabilidad en uno de los poderes del Estado. Principalmente dentro de su propio grupo. Y los que están aprovechando y no se han dado cuenta son los de Movimiento Ciudadano, quienes tuvieron que pactar, el gobierno tuvo que pactar con Movimiento Ciudadano para sacar la mesa directiva, ya que Toño Jiménez proponía a Dager, un diputado carmelita. Entonces, para que no pasara esa propuesta, prefieren pactar con Movimiento Ciudadano. Ahora, lo que estamos viendo aquí, además de este rollo interno, es que Movimiento Ciudadano y Morena traen un pacto muy grande, ¿eh? Y lo vimos... Era desde antes de esto. Sí, por eso, y lo vimos con la aprobación de ese crédito que nos va a endeudar durante 20 años este gobierno. Lo aprobaron diputados del PAN, del PT, del Verde, del PRI, de Morena y de Movimiento Ciudadano, ¿eh? Todos son culpables de endeudar al Estado durante 20 años. Así que se siguen tapando con la misma cobija. Y lo que vimos el domingo está clarito. Morena y Movimiento Ciudadano traen un pacto. No sé hasta dónde va a llegar ese pacto, pero lo que estamos viendo es que en este asunto, con la llegada de Laida al gobierno del Estado, llegó mucha gente, primero trajo Laida mucha gente de fuera, desplazando a mucho campechano en cargos o gente con experiencia. Tan es así que, por ejemplo, teniendo una de las mejores facultades de Derecho del país, en la Universidad Autónoma de Campeche, tenemos ahora al que preside uno de los poderes, el Poder Judicial, a uno de fuera, a un foráneo, desplazando a gente con capacidades y ninguneando a los campechanos. Eso es lo que estamos viendo, para empezar. 2, me parece que el asunto de los que llegaron con Laida
que son locales, con tantito poder, y hay muchos ejemplos, perdieron el piso. Perdieron el piso, les dieron tantito poder. A Toño Jiménez le dieron un ladrillito y se creyó que el poder era de él, cuando quien lo propuso en las dos ocasiones, cuando sustituye a Casarín y en esta legislatura, es Laida. Y eso no está mal que la proponga la gobernadora, quien va a coordinar a su bancada o a sus diputados en el Congreso. El asunto aquí es que le entregó la confianza a Laida a una persona que al final de cuentas está traicionando esa confianza, con tantito poder. Y lo que estamos viendo con Toño Jiménez es que se deschavetó, enloqueció con tantito poder. Y qué bueno que ocurrió en estos momentos, porque imagínate más adelante que hubiera sido diputado federal o senador o alcalde. No, pues vende la alcaldía, ¿no? Entonces, aquí vemos otro asunto todavía mucho más grave. ¿Qué es lo grave de este asunto? Que políticamente es lo que hay que analizar. La gobernadora Laida Sansores ya no tiene control, ni de su gabinete, ni de la gente que puso en los cargos de elección popular, como Toño Jiménez, y 9 diputados en este momento. Porque le están diciendo a Laida, tú no me representas, no te hago caso, y tú hazle como quieras, pero nosotros decidimos en el Congreso del Estado. Esto es grave. Decirle al gobernador, vete al carajo. Me parece que habría que leer, por ejemplo, a Maquiavelo, que dice, ¿qué prefieres? ¿Ser temido o respetado? ¿Amado o respetado? ¿Temido o amado? Y me parece que aquí a Laida no le tienen respeto. Bien, hay que analizar también, ni tampoco le temen, porque un gobernador lo que hubiera hecho en este momento es llamar al que yo le propuse y decirle, a ver, ya no hay confianza entre nosotros, con permiso, hermano, ya no vas tú. Lo grave aquí no es solo Toño Jiménez, son los otros 9 diputados que estamos dejando fuera, que son los que están siguiendo la comparsa de Toño Jiménez. No hay una crisis de gobierno en el Estado, Quien lo diga es natural que la oposición lo diga, yo soy de la oposición, porque estoy viendo, pero no hay una crisis de gobierno. Lo que hay es una crisis en un grupo de diputados que perdieron la chaveta y que la gobernadora debe meter orden. Y eso no está mal. Cuando alguien salga a decir, es que es uno de los poderes, mentira. En Campeche, desde que existen los poderes en el Estado, todo gobernador mete orden en los otros poderes, que aparentan la elección y simulan la división. Hay una simulación de poderes. En este momento, Laida no tiene control de uno de los poderes. Prefirió dárselo a Movimiento Ciudadano. Aquí lo relevante es, si esto ocurre, Movimiento Ciudadano, con el hambre que trae, va a ceder el poder. Si Toño Jiménez y sus diputados le otorgan la mayoría de diputados para poder ser el que presida uno de los poderes, eso sería gravísimo, porque estaríamos en la antesala de entregarle el gobierno del Estado o a Vivi Ravelo o a Eliseo Fernández. Bueno, es que todavía falta ver si van a poner a la candidata de Bueno, Laida. y también estamos ante otra cuestión que inédita, ¿no? Que vimos en la 64 legislatura con una bancada independiente muy grande, que a lo mejor también podemos tener otra bancada independiente en esta 65 legislatura. Y tú tocabas un punto muy importante, fíjate, que el menos indicado para rebelarse era Antonio Jiménez, porque le debe la diputación plurinominal a la gobernadora, y le debe que lo hayan repetido en la presidencia de la Junta de Gobierno y como coordinador de la bancada, nada menos, ¿no? Pues quedó loco. César González. Quiero aprovechar este espacio para, de manera objetiva, hacer un llamado a las y los compañeros diputados que están justamente acompañando a Antonio Jiménez, líder todavía del grupo parlamentario de Morena. Y quiero dividir mi opinión en diversos sentidos. Lo primero es que hay que ajustar la dimensión desproporcionalizada, es decir, que se ha comentado en esta mesa y fuera de esta mesa, ¿sí?, que la coyuntura es interna
al interior de Morena, ¿sí? Por supuesto, ellos forman parte de un poder legislativo, sí, pero el Congreso sigue funcionando. Hay un tema en particular con el grupo parlamentario, totalmente. Y lo he venido diciendo en diferentes ocasiones en esta mesa. Antonio es un tipo que en lo particular y en lo personal yo quiero mucho, como a muchos compañeras y compañeros del movimiento con quienes crecí. Sin embargo, se ha equivocado. Y hay que reconocerlo, tenemos que reconocerlo, se ha equivocado. Y además, ha arrastrado a compañeras y compañeros, ¿sí? Haciéndole una enfrenta a quien lidera los esfuerzos del movimiento en este estado que se llama Laida Sansores. Y como se ha comentado en esta mesa, quien le da la confianza de estar al frente del grupo parlamentario de Morena es la gobernadora Laida Sansores, porque es la coyuntura normal de justamente entregarle la coordinación del grupo parlamentario. Y que eso en automático te hace presidente del Congreso teniendo la mayoría, eso es facultad justamente que le otorga la ley orgánica del Congreso del Estado, pero al interior del grupo parlamentario es ella quien le otorga la estaca. En ese sentido, podremos tener diferencias, podremos no compartir justamente ideas de acciones de gobierno, totalmente, ¿sí? Pero si es el presidente del Congreso, tendría que tener la madurez para poder entablar una mesa de diálogo y de construcción de acuerdos. Eso me ha quedado claro siempre de Antonio, que fue un tipo solo, solitario. En reiteradas ocasiones comenté, Antonio construye con aliados, con aliadas importantes. Tú puedes platicar con la gobernadora. Tú, como presidente del Congreso, puedes entrar al diálogo. Por allá alguien decía, el poder no se comparte, se ejerce. Ejerce tu autoridad al frente del poder legislativo para construir en favor de nuestro movimiento, de nuestro proyecto. No te alejes. Dicho esto, me parece que ha tenido falta de madurez política Antonio Jiménez y los 9 que lo acompañan. Que dicho sea de paso, muchos de ellos, como Marta Lango, también se le olvida que en el 2024 fue la gobernadora Laida Sansores quien le respaldó en esa coyuntura entre que se definía o no se definía el 7º distrito. O sea, quien lo puso como diputado. Pero también, sí, hay otros compañeros y compañeras que han tenido el respaldo. Ya se le olvidó a Alejandra Hidalgo que cuando tuvimos las diferencias al interior del Congreso en la 64 legislatura, la gobernadora fue quien nos dio el espaldarazo. Ya se le olvidó a muchos y a muchas de ellos, ¿sí? Que la gobernadora estuvo detrás de ellos, siempre apoyándolos. Pues sí, parece que ya se les olvidó, y además se les olvida algo todavía mucho más importante. El cargo es pasajero, pero la historia al interior de nuestro movimiento siempre le va a recordar a aquellos y aquellas que pusieron en este entramado a este sexenio. El tiempo se les va a ir muy rápido. Entregarán la diputación en un par de meses y quedarán como aquellos que no supieron estar a la altura de un momento histórico trascendente para el estado de Campeche. Por otro lado, vimos recientemente la salida de Adán Augusto de la coordinación del Senado de la República. Cuidando las formas, él dice, me voy a otro encargo. Inmediatamente, los micrófonos y las cámaras se van con Ricardo Monreal a la Cámara de Diputados. ¿Y qué dice? Y mire que Ricardo Monreal, lo he dicho en esta mesa y en todos lados, no es santo de mi devoción, pero en la praxis política, en la práctica política, conoce y tiene madurez. Y dice él, tengo mi renuncia puesta en la mesa, solamente me llevo la foto de mi esposa, ¿sí? Y de mis hijos, y me voy cuando me lo pidan. ¿Y quién creen que se lo pediría? Pues la presidenta. ¿Pero qué creen? Ricardo Monreal no le ha quedado a deber nada a la presidenta en la Cámara de Diputados. Por supuesto, viene una amplia discusión sobre la reforma electoral y veremos cuál es el comportamiento. Pero ya salió Adán, ¿sí? Y no tendría ningún problema Ricardo Monreal. Esa debe de ser justamente la consigna con la que se conduzca un líder parlamentario.
Oye, ya no tienes la confianza de quien justamente te propuso la entrego. Eso se llama disciplina, eso se llama institucionalidad, madurez política, y Bueno, eso institucional no era el lo PRI, han ¿no? tenido. ¿Es el PRI? Eso no lo han tenido. Y quiero decirlo de manera muy franca, y de verdad estoy siendo muy objetivo, y no es para que la oposición esté haciendo leña del árbol caído, porque esto es un tema justamente muy al interno de Morena. No, ¿Sí? no es interno de Morena. Por supuesto que lo es. No, Por porque supuesto afecta un que lo es. Congreso, A ver, afecta a diputados, mira, o sea, no friegues. Es el un Congreso, tema público. No, el no es Congreso un tema sigue de funcionando. Morena. A ver, Ricardo. No es que esté Ricardo, funcionando. no. ahorita que te toque, vuelves a participar. Bueno, ¿De acuerdo? y te lo ahorita, diré. está Pero- bien, pero Ricardo. quiten este Sí, tema de que es de no Morena. estás en la tribuna, Esto nos afecta olvídate. a todos. Sí, está bien. No, por supuesto que no estoy en la tribuna, por eso lo digo. adelante. Nos afecta a todos. Tú como yo fuiste diputado, ¿sí? Y entiendes estos procedimientos. Y cuando tu partido en la 64 legislatura se deshizo al interior de Morena, ¿sí? ¿Qué decías? No, esto es un tema del PRI, que no sé qué, que por aquí y por allá, no se van a ir. Yo no dije que era ¿sí? del PRI. Yo dije, a los diputados que se fueron los compraron los de Morena. Bueno, Los compraron los de Morena. y lo esa es la sigo gran diciendo. diferencia. En la 64 legislatura, que Ricardo Medina era el líder parlamentario del PRI, se le fueron todos independientes. Aquí no se ha ido ni uno. No se fueron. Los Aquí no se ha ido compraron ni los de uno. Morena. Se fueron, como quieras llamarle. Los compraron los de Aquí Morena. no se ha dilo ido ni como uno. es. Y eso es lo sustancial. Todavía se puede construir puentes de comunicación. Y yo apelo de verdad, que este sea un mensaje y que les llegue. No se vayan y construyan un puente de comunicación, porque si se van a ir al pozo del olvido, ¿sí? Se van a ir a lo último que tiene este país, que se llama el basurero de la historia. Recuérdenlo. Bueno, tenemos 2 minutos, Pepe, y luego regresamos con... A ver, la verdad es que el comentario de César va directamente a los militantes y diputados de Morena. Lo cierto aquí es que lo que hemos conocido con esto que está pasando en el Congreso del Estado no solamente demuestra una falta de capacidad política, sino también demuestran de qué están hechos los diputados. Sobre todo cuando no hay lealtades partidistas, sobre todo cuando no tenemos también un control desde el gobierno del Estado, donde ha demostrado el gobierno la falta de capacidad y operación política, es decir, nos están mostrando realmente cómo es Morena. Un partido que realmente no tiene identidad, un partido que no sabe operar políticamente, un partido que no sabe cerrar al interior de su partido, cerrar filas para resolver sus problemas internos, y sí afectan la gobernabilidad del Congreso del Estado, y sí es del interés de todos los campechanos y de toda la oposición, porque ahí se maneja recurso público, ¿sí? Por eso es importante señalar y estar hablando de estos temas. Lo que estamos viendo en el Congreso del Estado, sin duda, todo lo que acabo de decir, pero también quien está avanzando, calladitos, sin decir nada, es Movimiento Ciudadano. Aquí lo comentaron hace un momento, para bien o para mal, está avanzando, ¿sí? Y lo que está pasando entonces en el Estado, que aquí también se ha comentado, es quién es la persona encargada de la política interna en el Estado. ¿Dónde está esa persona? ¿Qué está haciendo? Tomándose Campaña. fotos. ¿Tiene nombre y apellido? Tomándose fotos. Es la primera persona responsable de tener una buena relación de comunicación política entre los diferentes poderes del Estado y no está haciendo su trabajo. Ya están al interior del gobierno del Estado, ya se están manejando nombres para sustituir a esa persona supuestamente, porque están viendo que no va a poder con los dos espacios en este momento. Pero más allá de eso, ¿quién va a ocupar el espacio en la Secretaría de Gobierno? Lo que va a pasar en este momento es lo que acaba de decir César. El mensaje de César ha sido su militancia y sus diputados. Pero yo le quiero decir a César muy respetuosamente, el Congreso del Estado ya parece un circo y no es de ahorita. Ha venido desde la legislatura pasada. Los problemas de crisis en el Congreso del Estado ha venido de Morena, de nadie más. Y César acaba de decir algo también importante. Diputados que llegaron a Morena traicionando a sus partidos, traicionando sus ideales. Y esos están dispuestos a traicionar más de una vez. Traicionas una vez, traicionas más veces. Y a este Estado no le aguanta gente con esa falta de identidad. Morena, ya sabemos de lo que es capaz. Y como tanto han mencionado aquí, Adán Augusto, la salida de Adán Augusto no es algo para celebrar. Al contrario, nos quieren sacar de los reflectores lo que tanto cuestionamos, la relación con la barredora, los miles de millones de pesos que se fueron en Tabasco cuando era gobernador,
el uso de su notaría pública para hacer empresas fantasma y lavar dinero. O sea, ¿eso es lo que nos quieren vender? Lo mismo que querían hacer en el Congreso, lo mismo que querían hacer en el Congreso del Estado, tratando de desviar la atención que Jiménez estaba dándole poder al Movimiento Ciudadano. Esto no fue así, al contrario. Ahí alguien se quiso poner las pilas en el gobierno del Estado y le dio la presidencia al Movimiento Ciudadano para derrocar o quitarle un brazo a Jiménez en el Congreso del Estado, que es lo primero que tenía que avanzar en este momento. Pero bueno, yo creo que aquí, ya lo dije muchas veces, falta de capacidad de Morena, falta de liderazgo, falta de identidad como partido político. Está más que claro, Morena está lleno de todo. Hay perredistas, panistas, priistas, gente identificada con la idea, no tiene identidad. Quien diga aquí se resgarra y diga, tiene identidad, no es cierto. Está hecho de todo, de todos los partidos políticos. Bueno, son los riesgos de querer cumplir una meta. Por eso está pasando lo que está pasando. Y esta crisis, muchos que estamos en la izquierda, en el PRD, que mucha gente del PRD está en Morena, lo veníamos diciendo hace meses. Estos van a estar agarrándose el sombrerazo en cualquier momento y no tardaron mucho. ¿Sí? Tardaron solamente un sexenio y lo que va de este. Entonces, Morena definitivamente deja mucho que dejar a los campechanos, ha dejado a los campechanos y al país con decepción mayúscula, ¿sí? Y ahora le toca a los campechanos voltear a ver lo que está pasando, no solamente en el Congreso del Estado, en el gobierno del Estado, la falta de capacidad de operación política. Bueno, tampoco nos debemos de sentir engañados porque dijeron que iban a ser diferentes, ¿no? Son diferentes, pero son peores, de verdad. Al PRI lo conocimos cómo era, cuáles eran sus problemas, y aún así la gente sigue votando por el PRI, el PAN tuvo su oportunidad, y estos, Morena, que lo dijimos muchas veces, que eran los que supuestamente iban a ser diferentes, fueron peores y han sido peores comparados con quien quieras. Bueno, ¿sí? Vamos a un corte y regresamos. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. ¿Será por eso? Ya estamos de regreso. Edmundo Dantes, este mensaje para ustedes. Buen día. ¿Qué está pasando con ustedes? Vienen a pedir la existencia de división de poderes y ahora resulta que para ustedes el pueblo de a pie quiere seguir sumisos. No, señores. Aunque sea de farsa, pero que sea independiente. Peleando aunque sean sus temas, no del pueblo. Santiago Julián, bien dicho, César, así se habla y se aclara. Dice Santiago Roth, dice, ya me hizo llorar ese de lentes. Bueno, vemos varios de lentes acá. Igual me los quito, quedan ustedes dos, Beto y Pepe Segovia. Les hago llorar. Alberto Cruz dice, está pasando todo esto porque pura gente de afuera trajo Laida Sansores a Campeche. Jorge Alberto Duarte González, toda la vida ha sido un circo el Congreso, porque siempre llega gente que lo que menos le interesa es la gente y nosotros no ponemos pluris, así que no venga Ricardo a dar clases de moral, dice. Bueno, ahí está. Pues nos quedamos con César. No, Beto. Sí, a mí me llama la atención que es natural que César González, aquí presente, a mí me gusta decir las cosas de frente, haga este llamado a la unidad, al puente, para no romper con el gobierno, con la líder, que César se lo pida. Me parece interesante, pero es ingenuo. ¿Por qué ingenuo? Y te lo digo de frente y con mucho respeto. Porque si la gobernadora, cuando iban a hacer la votación de ley de ingresos y su presupuesto y el asunto de los créditos de los 1,000 millones de pesos, la gobernadora lo llamó a su oficina a Toño Jiménez y a esa bandita. Si a ella no le hizo caso, imagínate a tu hermano. Ese señor está loco. Y lo digo, pues lo que estamos viendo. Locura, locura pura, porque siendo presidente de uno de los poderes, de manera natural, en la elección del 2027, de manera natural, era el diputado federal pluri de este movimiento, por lo menos, o por lo menos ser presidente municipal en algún lugar del mundo, ojalá, y qué bueno que no ocurrió. Ahora, lo que estamos viendo, políticamente es algo natural, políticamente es algo natural. No nos espantemos.
Esto ocurrió dentro del PAN, ocurrió dentro del PRI, pero aquí estamos viendo algo característico y que me llama mucho la atención. Que un grupo de diputados se le revele a su gobernadora es sintomático de algo, el desgaste de poder. Es decir, Laida en su 5º año de gobierno ya perdió el control del gobierno. En este 5º año, la gente que la rodea está más enfrascada en ver qué candidatura viene o a qué grupo se une para este asunto. A ver si sobrevive. Y lo que estamos viendo es que Toño Jiménez no se mueve solo. Alguien está moviendo a Toño Jiménez y a esos 10 diputados. Y voy a poner nombre y apellido, se llama Pablo Gutiérrez Lazarus, el alcalde de Carmen. Tan es así que le toleraron que no haya ido a que le aprobaran su ley de ingresos, su presupuesto de egresos. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Entonces, es natural. Entonces, Laida Sansores, es increíble que empezando su 5º año de gobierno, ya mucha gente la quiera fuera del gobierno. Terrible y peligroso, porque si este descontrol llega a las esferas del poder, sí tendremos una crisis de gobierno en lo que sigue en estos meses. Ojalá que la gobernadora haga un manotazo en la mesa, y esto es de verdad, el poder se ejerce. Debería ser un llamado a sus diputados para que entren en cordura o simplemente tomar decisiones importantes. Si no lo hace, entraremos en una crisis de gobierno en los meses que siguen. Es todo. César. Sí, gracias. Olvidé mencionar un par de cosas del inicio de mi intervención, donde decía que hay que ajustar todo a la dimensión o la proporción que tiene, ¿no? El tema de entregar la mesa directiva o ceder la mesa directiva al interior del Congreso Movimiento Ciudadano, me parece que quienes hemos sido diputados, todos los que ya fueron diputados locales en Campeche, sabe que la mesa directiva en el Congreso de Campeche no tiene mayores facultades. Es decir, es la herramienta que conduce los trabajos en una sesión. Herramienta de ornato El control político en Campeche del Congreso está en la Junta de Gobierno y eso no se ha perdido por parte de Morena. Ahí sí me parecería muy grave que justamente un acuerdo el acuerdo de cambiar la Junta de Gobierno, porque eso sí está muy fuerte. Pero eso no creo que suceda, insisto, las y los diputados, como sea bajo la coyuntura en la que estamos, hablo del interior del Grupo Parlamentario Morena, se sigue sosteniendo dentro del partido. Y bueno, aquí solamente para rematar, Vivi tampoco fue a las comparecencias durante la 64 legislatura en muchas ocasiones, ¿sí? Y otros alcaldes tampoco lo han hecho. Pero mandaron a un secretario o a alguien representante y a la de Finanzas. Y Pablo Gutiérrez no mandó a nadie. Mandó al secretario del ayuntamiento. Yo vi la comparecencia, vi las de todos porque eso acostumbro, ¿sí? Y no hay mayor tema ahí. Decir que por esto justamente hay una construcción y hay un manejo por parte de una figura externa al Congreso, no me parece. Me parece que sí, Antonio ha jugado una figura en solitario, como lo dije al principio, y en esa figura en solitario ha arrastrado a una serie de compañeras y compañeros que todavía están justamente en el tiempo todavía de reconstruir, de hacerse a un lado y decir, bueno, vamos con la gobernadora. Eso es lo importante, eso es lo que habría que señalar. Y aunque el llamado sea ingenuo como lo catalogan, es mi responsabilidad como militante seguir abonando la unidad. O sea, César, vamos, una pregunta, ¿no? O sea, ¿tú crees que Antonio está actuando solo, que los diputados que pertenecen a diferentes grupos al interior de Morena no los están empujando los diferentes actores? Ellos están actuando por su cuenta. Bueno, eso no te lo sabría decir con certeza. Por ejemplo, Marta Lango, quien yo mencionaba, viene del grupo de Raúl Pozos. Que no se olvide, ¿no? Pero son propuestas del gobierno de Laida. Totalmente. Pero a la pregunta de Homero, sí, que vienen de diferentes grupos, sí, por ejemplo, él viene de Raúl Pozos y tiene una escuela distinta, tiene una escuela de PRI, de formación priista, ¿sí? En donde justamente esto puede abonar a incendiar. ¿Y la señora Hidalgo de Champotón viene del grupo de ustedes? Totalmente, por eso, pero yo decía solamente él porque no tengo la certeza. ¿Y el diputado de Sechacán? A ver, también viene del movimiento, Gaspar Namis viene del movimiento. Hay quienes vienen del movimiento. Es cercano al profesor Aníbal, ¿no? Sí,
como muchos fuimos cercanos al profesor Aníbal en su momento. Entonces, Pero sí, hay estos grupos, hay otro compañero, Elías Baeza, que viene también del PRI, de Movimiento Ciudadano, hay otros más que no recuerdo en estos momentos los grupos de dónde vienen, pero yo insisto, esto puede estar abonando al trabajo en solitario que hace Antonio Jiménez, porque siempre se ha conducido así, no es nuevo, siempre se ha conducido así, y eso justamente le ha traído esta serie de... pues ni tan solitario, tiene 10 Vamos a un diputados. corte. Vamos a un corte para tener, ya abrió la chequera el productor para otro. No está solitario. Es un golpe fuerte. Sí. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. No, hombre. Rogelio Cervera, bueno, ya están repartiendo cargos aquí. Veo, ya veo Alianzas. colores acá ya que dan señales, ¿eh? Pues no diré Una nombres. paleta pero de bueno. colores. Habrá señales. Rogelio Cervera, buen día, Mesa Revuelta. No sé por qué César siempre le tira tierra al PRI. Ellos cuando gobernaban no hacían tonterías como Morena. No, hombre, mataban Esta, gente. Que era esta vez que distinto. ganemos la gubernatura te vamos a dar un hueso para que dejes de criticar al PRI. Dice, está. No, gracias. No voy a Ricardo. recoger presos acá nada. La realidad es de que Morena, su unidad, se basa en dos aspectos. O en comprar a la gente, o en tenerla atemorizada con miedo. Pero cuando esto finalmente se pierde, o sea, cuando no le puedes comprar a la gente, o no le puedes llegar ya al precio, o le pierden el miedo, ¿no? Y le crecen los enanos, como está pasando, finalmente ocurren todos estos desbarajustes que están ocurriendo. Ahorita escuchaba con atención a César cómo cantaba el precio de toda la gente. Le dijo a Antonio que la gobernadora lo puso ahí, le dijo a Omar Talango prácticamente que robaron la elección para ponerlo como diputado. Eso no se dijo, ¿eh? Casi. No, ni caso. Mencionó ahí a esta diputada de Champotón que la hicieron una figura después de no representar mucho, y todo esto gracias a la gobernadora. Tampoco Entonces, dijo. que eso representaba lealtad, fidelidad y casi haber firmado un contrato con sangre Cuando menos gratitud. para respetar todo. Cuando menos gratitud. Entonces aquí estamos en una situación bien complicada, porque de nuevo vamos a regresar al inicio de todo esto como lo planteé, ¿sí? Lo que detonó esto, que seguramente hay elementos subterráneos que no terminamos de ver, motivaciones personales y políticas, pero lo que detonó todo esto fue el cuestionamiento de Antonio respecto al famoso préstamo de 1,000 millones, que nunca quedó claro, que nunca se justificó correctamente, que nunca se aclaró, que obligaron a todos a aprobarlo y todo esto puede ser, pero que cuando se presentó, verdaderamente lo único que revelaba era una gandallez del gobierno. Se enfermó el PRI Y eso también. al final, No fueron el PRI. no fueron, porque no se iban a enfermó. prestar a esto. Pero al final, Se enfermaron. este tema surgió de ese cuestionamiento que hizo Antonio. Entonces, cuando alguien osa cuestionar algo de la gobernadora, se lo cobran, y se lo cobran fuerte. Entonces, Morena únicamente puede tener a la gente dentro del partido, o con miedo, temor de ser encarcelada, o comprada. De otra manera, este asunto no funciona. Morena por eso se está yendo al basurero de la política, como bien lo dijo César. Ahora, eso no es limitativo nada de Morena. También No, el por PRI supuesto. ocurrió. Pero Morena es muy claro A ver, que está, pero en que el está PRI pasando. ocurrió eso, porque con Alejandro Moreno, quien no estaba con él, va y por eso tienen un partido chiquito, Ricardo, también. No podemos ser también negro o blanco. Claro. Dale Pasa chance con, a Pepe que pasa hable, ¿no? con Porque- todos, sin duda alguna. Pepe. Pero en el caso de Morena, esto se ha acelerado tremendamente, como nunca nadie más. Yo lo que quería, en el comentario de César, antes que se me pierda, el hecho de que platicábamos en el comercial, ¿qué interés podría tener los diputados que supuestamente dejaron su identidad, su partido político y si compraron un proyecto como Morena, que ya vimos que no funciona para nada? Lo que están viendo venir, o como yo lo puedo ver también, y seguramente alguien podrá compartirlo o no, es que ya muchos de ellos ya llevaban su segunda elección como diputados local, y muchos sí podrían haber tenido la oportunidad de ser candidatos a presidentes municipales, pero lo cierto es que muchos de ellos tampoco tenían esa posibilidad de ser candidatos. Les cerraban la puerta en Chapontón a los que están de los distritos 15 y 16, el de Candelaria, la diputada de Candelaria, según entiendo,
que le podían dar la posibilidad al presidente municipal de Morena para que pueda repetir. Y así se iban cerrando los espacios a Omar Talanco, que de plano yo no sé qué hace en el Congreso del Estado, me queda claro cuál es su función, pero no tiene absolutamente nada que aportar al Estado, tampoco lo aportó en la Secretaría de Educación. Estaba viendo que ya se le estaba acabando su minita de oro en el gobierno, en el servicio público, como representante del pueblo, como dicen ellos, en el Congreso del Estado. Yo creo que eso ha abonado a alimentar los deseos de llamar la atención de Antonio Jiménez. Porque si estos personajes hubieran tenido ya muy clara cuál iba a ser su ruta política en el 2027, te apuesto que muchos de ellos no estuvieran al lado de Antonio Jiménez. Ahora, la locura se pega, Pepe, porque, por ejemplo... No solamente se pega. Su asesor de Toño Jiménez es Omar Talango, imagínate. Así es. Wow. La locura se pega desde cualquier nivel de este gobierno. O sea, hemos visto secretarios que no están a la altura y estamos viendo personajes que no están aportando ahorita nada. El nombre de una muchacha que hicieron 2 veces candidata a diputada y las 2 veces perdió. Pues, ¿quién? Yamile Moguel, ¿no? No. Ah, bueno, porque Yamile no recuerdo ahorita el nombre. Pero sí, yo creo que ese es el problema con Antonio 2 veces Jiménez. la han hecho, pierde y la hacen funcionaria estatal. Y volvió a perder y la hacen funcionaria estatal otra vez. ¿Qué será? No recuerdo ahorita. En año y medio se les pierde el huesito, ¿no? Sí, así es. Esa es la desesperación también en el fondo. César, no la estamos César viendo, dijo pero algo yo creo que sí cierto. hay eso. En pocos meses se le acaba esto y se acaba también su historia política. Todo. Por eso digo que muchos de los que están rodeando a Antonio Jiménez están viendo que esa es su oportunidad para poder negociar en el... No, y para negociar. A ver si negocian algo en su ¿Ustedes salida. le ven que tenga futuro esto que se hayan restituido el fuero? Ahí quería llegar. El fuero no va a ser un trámite que vaya a constitucionalizarse, no va a pasar. Tiene que pasar por los ayuntamientos y en eso la mayoría justamente lo va a rebotar. Claro. Y también está el veto de parte del Ejecutivo, entonces ahí creo que no va a transitar por mucho que hayan ellos sesionado a puertas cerradas, ¿no? Pero la conclusión de esto, Homero, es que Morena no necesita oposición. O sea, de acuerdo en el Congreso del Estado, las acciones de gobierno y todo lo que digan, incluyendo esta mesa aquí por César, que la oposición aprovecha todo esto y lo que opinamos simplemente diferente, es que no es que seamos oposición, simplemente que Morena ha dado muestras de lo que no debe hacer un gobierno en todas las esferas, desde la forma de conformar una institución como el Congreso, hasta también la gente que representa los espacios como las diferentes secretarías más importantes que deberían estar actuando en este momento en el Estado, que no lo están haciendo, ¿sí? Entonces, creo que la misma oposición de Morena se llama Morena, nadie más, o sea, no es una crítica de todos los días. Créeme que muchos no nos levantamos y vamos a criticar a Morena hoy. ¿Qué nos toca criticar de Morena? No, para nada. No, amanecimos un 1 de febrero con una locura en el Congreso tras organizada otra, por Morena. Y Yolanda decía una cosa muy importante al principio, ¿no? Hemos sido noticia nacional en varias ocasiones, pero por Morena. Por nada bueno. Sí, claro. Nada bueno. O sea, no es que estemos así tan crítica como Morena. Morena nos da todos los elementos para criticar como ciudadanos. Claro. Lo que dije hace rato, también cada error de Morena lo aprovecha Movimiento Ciudadano para avanzar pasito a pasito. Y está haciendo algo interesante Movimiento Ciudadano. No está calladito, que es lo interesante. Ni a favor ni en contra. No, porque sin armar tanto escándalo, están avanzando pasito a pasito por cada error que comete el gobierno de Morena. Bueno, es que te voy a decir una cosa, Movimiento Ciudadano sabe perfectamente bien que si Laida la presidenta de la República no palomea a la candidata de Laida, pues sabe que puede pepenar en grande. Cualquiera que sea el resultado, la pepena va a estar buena. Claro. Además, Movimiento Ciudadano viene de una elección a gobernador donde perdió así, por poquitito. Entonces ya su ruta de aprendizaje, su curva de aprendizaje ya está lista. Por poquito, también, el PRI perdió por poquito. Por eso. Si se reestructura el PRI de aquí a lo que llega la elección, podría también estar. La diferencia es que Alejandro Moreno está ausente de acá. Tiene a todos sus dirigentes abandonados y sin recursos. Y los otros están operando en todo el estado. Con una alcaldía que es la caja chica del Movimiento Ciudadano. Bueno, como quiera que sea, pero están operando en todo el estado. Esa es la realidad. Sí, claro. Lo cierto también es que Morena tiene que reconfigurarse, enmendar justamente el camino, lo hablo al interior como una crítica justamente objetiva y constructiva. Sí, tenemos nosotros que alinearnos, fijar y tener una misma postura en la construcción de lo que viene, que es el 2027, el relevo gubernamental. Y sí, por supuesto, hay que justamente llamar y hacer hincapié en la unidad, y es lo que nos toca a nosotros promover justamente en lo que viene. Lo que Laida no sabe,
y lo va a aprender en este proceso, es que los campechanos, la idiosincrasia de los campechanos, es que son pasivos con el poder hasta que lo vas a perder. Y entonces sacan verdaderamente toda la retafila de resentimientos y agravios y te la cobran. Y se está acumulando, ¿eh? Se está acumulando en las escuelas públicas, Ya escuelas rebosó, privadas, o sea, en todas las áreas, Sí. clase media, Entonces media es de baja. los que no se ¿Y enfrentan. habrá un al solo poder. ganador o varios ganadores? ¿Un solo partido ganador o varios ganadores con esto? Pues no lo sé. Yo creo que no lo sé. No lo sé porque el problema que yo veo es que aquí el PRI como oposición pues se quedó solo. Esa es la ¿Y el PAN? y a pesar el PAN es un apéndice de Morena. El PAN va a mandar a candidatos, ya dijo que va a mandar a Ruelas de candidato a gobernador, va a agarrar a todos los Pero Ruela ha dicho que es independiente, ¿no? No, Ruelas Que va a ser está independiente, al por Dios. servicio de Morena igual, como se puso al servicio del PRI en Sí. época de Alito, o sea, o sea, eso... No pero estarán además- siendo ustedes pero muy además- mal pensados. No, No, pero no. además Eso del te voy a sombrero, solo él se lo cree. Pero además te voy a decir algo, aquí los campechanos somos rechismosos, y entonces todo el Yo mundo no, sabe... Yolanda, no me incluya, por Y favor. todo el mundo sabe quién está con quién, pueblo chico, infierno grande, y aquí el infierno está bastante Poblado, grande. poblado. Sí, entonces, o sea, aquí sabemos quién sirve a quién y quién cobra en dónde, hombre. Así que, como yo lo veo, para mí el gran ganador va a ser Movimiento Ciudadano. Yo sé que andaban en pláticas con el PRI, pero después de ver la putiza que le puso Alito a Dante Delgado hace unos días, que es el dueño de Movimiento Ciudadano, aún, pues quién sabe cómo vaya. Pero la esas negociación no es con pláticas. Dante, Cosas es con son- Eliseo. una cosa es en lo nacional y otra cosa es lo local, ¿eh? Eso Pues, sí pues también. ya Pues sí. Ya te dio una idea aquí, Mensaje de Ricardo. Juan Carlos también Vera dice: Morena, alias Partido La Purga, desparasitó a todos los partidos de oposición y hoy está cosechando a todos los que se Está muy llevó. bueno eso. Bueno, pues ya nos vamos. Agradecemos a Yolanda Valladares, Ricardo Medina, Alberto Kutz, Coincido. Pepe Segovia y Gracias, buen día. César González, Gracias. que hayan estado con nosotros. Pero sobre todo usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Hasta luego. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.